los corazones, Dios mío, Padre Celestial. Jehová, prepara nuestras mentes y nuestros corazones para recibir esta palabra en esta noche con mansedumbre. Padre, concédeme la unción de tu Espíritu y la gracia para traer tu palabra, Dios mío. En esta noche atamos y reprendemos todo aquello que quiera ser de estorbo e impedimento, Dios mío, para que tu palabra sea predicada en esta noche, Dios mío. Yo me encargaré de darte la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Se puede sentar, amado? Trataré de estar calmado, de traer los estudios. Trataré de no predicar, que eso es un poco difícil un predicador, pero trataré de no predicar. Amén. El tema es escucha y acciona. Cuando hablamos de escuchar, hablamos de prestar atención a lo que se oye. Eso es escuchar. Prestar atención a lo que se oye. Pero cuando hablamos de accionar, es poner en funcionamiento un mecanismo. Pero esta fue la definición que más me llamó la atención, ya que va de acuerdo con lo que vamos a traer. Dice, gesticular o hacer movimientos o gestos para dar a entender una cosa o para acompañar a la palabra. Cuando nosotros vamos a la Biblia, en el libro de Santiago, podemos ver que la Biblia, amén, en estos versículos que leí, comienza diciendo que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Nosotros tenemos que entender que el Evangelio, más que teología, el Evangelio es práctico. Teología es conocimiento. El Evangelio no es simplemente un conocimiento, sino que el Evangelio se basa más en práctica. Amén. Y la Biblia está diciendo aquí que seamos, amén, que no seamos tan solamente oidores, que seamos hacedores de la palabra. En el tiempo que estamos viviendo, la problemática que hay es que hay muchos oidores, pero pocos actuadores. Amén, ¿se escuchó? En el tiempo en que vivimos, estamos viviendo en unos tiempos donde hay mucha audiencia. Hay muchas personas escuchando, pero hay pocas personas actuando. Porque, amén, la Biblia nos está diciendo claramente que el escuchar tiene que el oír o el escuchar tiene que ir acompañado de una acción. El Evangelio no es simplemente, amén, el conocimiento. El Evangelio es más que conocimiento. El Evangelio es una vivencia que habla de acción. Amén. Por lo tanto, el Señor a través de Santiago dice que seamos hacedores de la palabra. Amén. O sea, está diciendo que no tan solamente nos conformemos con escuchar la palabra, sino más bien que hagamos el otro paso, el cual es accionar, amén, por medio de la palabra que se escuchó. O sea, en el tiempo que vivimos, cuando usted se da cuenta, usted puede ver que diariamente personas se sientan en un templo a escuchar. Pero usted también se puede dar de cuenta que no hacen ni la mitad de lo que escuchan en el templo. Amén. Porque si se hiciera lo que se escucha, entonces la condición espiritual fuera diferente. Lamentablemente hay una falta de espiritualidad debido a que se está escuchando y no se está accionando. Estamos, diría yo, siendo muy oidores de la palabra, pero poco hacedores de ella. Y esto ha traído una problemática en la iglesia debido a que, amén, las personas no entienden que el Evangelio es una vivencia. El Evangelio es algo práctico. Es algo que yo le escucho, pero que actúo basado en lo que escuché. O sea, lamentablemente muchas personas se están llenando de conocimiento, pero no están practicando lo que conocen. Es como si usted fuera a estudiar a una universidad, por ejemplo, usted fuera a estudiar para ser doctor y usted se llena de conocimiento y escucha, pero nunca hace la práctica. De nada le sirvió el conocimiento si no hace la práctica. Verdaderamente se prueba que uno aprendió es cuando uno hace la práctica, cuando uno acciona. Mientras simplemente será conocimiento sin práctica. Y conocimiento sin práctica o sin acción es como si uno no tuviera ningún tipo de conocimiento. Porque el que conoce y practica, ¿cómo usted sabe que una persona conoce? ¿Cómo usted sabe que una persona
amén, conoce algo porque usted lo mira a través de la práctica. ¿Ve? Porque la persona acciona en base a lo que escuchó. Santiago está diciendo que no seamos no está diciendo aquí que no seamos oidores. Lo que está diciendo ahí que no seamos tan solamente oidores. Está diciendo escucha, pero no te conformes con escuchar. Sed hacedores de la palabra. Y si hay algo que hace falta, es que seamos más hacedores de la palabra. Actuar en base a lo que escuchamos. O sea, Dios me daba este tema y yo decía, este tema Dios me lo dio de la semana pasada. Y estaba yo meditando en el trabajo sobre este tema y Dios hablaba a mi vida. Porque esto nos habla todo, ¿verdad? Y la problemática radica en que muchas veces no estamos actuando en base a lo que escuchamos. Usted no ha visto, mire, lamentablemente muchas veces reconocemos pero no accionamos. Usted no ha visto que Dios le habla a uno y le dice, Dios me habló. Reconocemos pero no accionamos, nos quedamos en que Dios nos habló. Amén. Y más que yo reconocer, Dios quiere que yo actúe en base a lo que reconocí. Porque si no, simplemente se queda en un reconocimiento, pero no pasa a ser una acción. Dios quiere que más que reconozcamos o que escuchemos, Dios quiere que accionemos. Que escuchemos y que accionemos a su nombre. ¿Han entendido hasta aquí? Ok, estoy tratando de ir con calma. Estoy tratando de no predicar. Amén. Eso dice la Biblia. Mira cómo dice la Biblia. La Biblia dice entonces que cuando no somos hacedores de la palabra, sino tan solamente oidores, nos engañamos a nosotros mismos. Eso es lo que dice la Biblia ahí. Pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañando a nosotros mismos. Quiere decir que cuando una persona es tan solamente oidor y no hacedor de la palabra, se engaña a sí mismo. Porque sabe que simplemente está escuchando, pero no está actuando en base a lo que escuchó. La persona se engaña a sí misma, porque la persona misma se hace creer que escuchando está bien. Es como hay personas que saben que Dios le habló y Dios le está diciendo arregla esto y arregla lo otro, pero simplemente se conforma con escuchar y no en accionar. Te está engañando a ti mismo. Amén. Porque nosotros mismos sabemos que lo que Dios nos habló es cierto. Amén. Lo reconocemos, pero no actuamos y nos engañamos a nosotros mismos. A veces estamos pendientes a que el engaño venga de otras partes y no nos damos de cuenta que a veces nosotros mismos nos engañamos. ¿Cómo nos engañamos? Nos engañamos escuchando y no accionando. Amén. Porque acuérdese que nosotros tenemos una concupiscencia, tenemos pasiones, tenemos deseos y tenemos un corazón engañoso. Y muchas veces el corazón nos engaña. ¿Por qué? Porque uno sabe que Dios le habla. ¿Cuánto sabe que Dios habla? ¿Verdad que sí? Uno sabe que Dios le habla. Uno lo reconoce, pero el corazón te dice, estás bien, quédate así. ¿Ve? Nosotros nos engañamos a nosotros mismos cuando nos convertimos en oidores y no en practicantes. Amén. Y eso se convierte en una costumbre en la cual tan solamente me siento a escuchar, pero no a accionar. Porque si usted se da de cuenta, usted se sienta en una iglesia católica y eso es lo que usted va a ver allí. Usted va a ver un montón de personas escuchando. Pero cuando salen para afuera, pocos accionan en base a lo que escuchan. No hay una vivencia. Y lamentablemente, hoy en día no hay vivencia. Hay mucha audiencia, pero no hay vivencia. Oh, eso rimó. Mucha audiencia, pero no hay vivencia. Y Dios no quiere tan solamente audiencia. Dios quiere una iglesia, amén, que tenga una vivencia de la palabra del Señor. Amén. Porque audiencia hay en todos lados. Los políticos dan un discurso y tienen audiencia. Otras religiones, amén, hablan falsedades y tienen audiencia. Pero Dios no tan solamente quiere oyentes, Dios quiere practicantes de su palabra. Dios quiere hacedores de su palabra. Por eso la Biblia dice que nos engañamos a nosotros mismos. Porque si el evangelio fuera solamente teología, fuera solamente conocimiento, hasta los ateos saben la Biblia. Amén. Hay gente en el mundo que usted se la encuentra y sabe más Biblia que usted.
El problema, amén, resulta que es que el evangelio, la palabra no es tan solamente para conocerla, sino para vivirla. ¿Ah? Porque si usted se da de cuenta, usted va a la Biblia, usted encuentra a los fariseos, tenían un conocimiento vasto de la palabra, pero no hacían ni el 20% de lo que conocían. O sea, el evangelio, la palabra es más que conocerla. La palabra es vivir lo que yo conozco. Que la teología pase a ser una vivencia en mi vida o una acción. Si uno actúa en base a lo que conoce de la Biblia, créame, nosotros no tuviéramos tantos problemas. Si nosotros tenemos tantos problemas, los tenemos porque escuchamos y no accionamos. Porque usted sabe que antes de que venga un problema, Dios siempre nos avisa. Y lo reconocemos y Dios me habló, pero no hacemos nada. No accionamos en base a lo que escuchamos. Y por eso tenemos muchas veces tantos problemas, porque, amén, se está escuchando, pero no se está accionando. A su nombre, gloria. Entonces, la Biblia dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Vuelve y repite, amén. Vuelve y repite la Biblia en base a ser hacedor de la palabra por segunda ocasión. Porque Dios, amén, si usted se da de cuenta, cuando usted lee la Biblia, usted se da de cuenta que Jesucristo, una de las cosas que más enfatizaba era el vivir la palabra, el hacer hacedor, el accionar. Amén. Aquí la Biblia nuevamente vuelve a repetir que si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Bueno, yo le traje un espejito aquí, ¿verdad? Esperando en Dios que no se rompa. Esperamos que no se caiga, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que el que oye pero no hace es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. La Biblia está comparando al que oye la palabra y no la hace como el hombre que va al espejo y se mira, pero luego se va y se olvida cómo era su rostro. La Biblia está diciendo que la persona que escucha y no acciona es como una persona que se mira en un espejo, pero no se acuerda. Porque usted cree, amén, yo no sé si a usted le pasa eso. Usted se mira en el espejo, amén, pero como que usted muchas veces no recuerda bien la totalidad de su rostro. Usted vuelve de nuevo. Mira, yo no sabía que yo tenía esto aquí. Usted como que comienza a encontrarse cosas. Yo no sé si se la pasa a usted, a menos que yo sea marciano, ¿verdad? Como que usted comienza a descubrir cosas en usted. Porque usted muchas veces mira en el espejo, pero se olvida cómo era. La Biblia está diciendo que el que oye, acá Neria, te voy a usar, tú sabes que te voy a usar. Que el que oye y no hace, téngame paciencia, hermano, que solamente quiero enseñarle algo rapidito. La Biblia está diciendo, mire, esto es un espejo. ¿Verdad que sí? Ay, Padre. Está comparando al que oye y no hace. Mírate ahí en el espejo, Neria. Dice que lo compara el hombre que se mira en el espejo, pero después se va y se olvida de cómo era. ¿Por qué? ¿Por qué habla de un espejo? Compara la Biblia con un espejo. Porque la Biblia es aquella que cuando nos examinamos y nos miramos en ella, revela nuestras imperfecciones y nuestros errores. Cuando usted se mira en un espejo,
El espejo le revela a usted su imperfección y lo que necesita arreglar. La Biblia está comparando la palabra del Señor como un espejo. El espejo revela los errores y las imperfecciones para que sean corregidas. Tú te miras en el espejo todos los días. ¿Cuántos se miran en el espejo todos los días? ¿Verdad que sí? Todas las mañanas usted se mira en el espejo, no vaya a ser que vaya a salir con un canto de conflay por ahí guindando. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Verdad? Usted se mira en el espejo, si hay alguna imperfección, pues usted la quita. A menos que, como he visto personas que parece que no se miran en el espejo porque andan con una viga en el ojo o en la nariz. Amén. Pero prácticamente casi todo el mundo se mira en el espejo. Y el espejo le revela qué es lo que necesita ser arreglado. El espejo le revela las imperfecciones. El espejo le revela los errores. Pero la Biblia está diciendo que el hombre que escucha y no hace y no acciona es semejante al que se mira en el espejo, pero luego se va y se olvida cómo era. Personas que escuchan la palabra de Dios. La palabra revela su condición, pero después se van y se olvidan de lo que el espejo de la palabra les reveló. Fíjese, la diferencia de este espejo que está aquí. Este espejo muestra tu físico solamente. Pero este espejo que está aquí no solamente te muestra el físico, sino que muestra más allá de lo que este espejo no te muestra. ¿Qué dice la Biblia en el libro de los Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El espejo de la palabra va más allá de lo que un espejo te puede enseñar. Porque a nosotros mirarnos en el espejo de la palabra nos dice qué es lo que necesitamos arreglar por fuera y también por dentro. La palabra nos muestra las imperfecciones. La palabra nos muestra los errores. La palabra nos muestra lo que necesita ser corregido por fuera y también por dentro. La palabra llega más allá y ve más allá de lo que nosotros podamos ver físicamente. Amén. Por lo tanto, la Biblia compara la palabra con un espejo. En el espejo no te va a hablar, el espejo te va a mostrar. La palabra te va a mostrar y también te va a hablar a la misma vez. Amén. Entonces, ¿qué hace usted? Usted va al espejo. Párate ahí, Nerian, tengo que hacerte una maldad aquí rapidito, pero ¿Usted tiene prisa hoy? Qué bueno. No voy a terminar tarde, ¿está bien? No voy a abusar de ti, Nerian, ¿está bien? Sorry. Tengo que hacer esto para hacérselo más fácil a los hermanos para que entiendan. Sorry. Gracias, hermano Nerian. Ahora, tenga en mente que este espejo lo estoy usando como simbolizando que esta es la palabra de Dios, pero es un espejo normal. Ahora póngase a pensar, usted va al espejo, usted se mira en el espejo le muestra que hay unas cosas que necesitan ser corregidas. Usted tiene dos opciones, usted las corrige o usted simplemente se mira en el espejo y se va y sigue caminando como está. La Biblia dice que el que oye y no hace es semejante al hombre que se mira en el espejo. ¿Sabes que a veces el espejo a los hombres les dice las imperfecciones y los errores? Y muchos hombres por el ego y por el orgullo, porque muchas veces utilizamos este versículo. No, que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero muchas veces eso lo decimos para otros hombres. Pero no nos damos de cuenta que nuestro yo, nuestro hombre interior,
Muchas veces el orgullo y el ego nos dicen, sigue así que te ves bien. Cuando la palabra nos mostró lo que necesitaba ser corregido, mas sin embargo, cuando somos oidores y no hacedores, somos como el hombre que se mira en el espejo, ve sus errores, ve sus imperfecciones, ve lo que necesita ser arreglado, mas sin embargo, su ego y su orgullo le dicen, tú estás bien. Sabiendo que tiene los errores porque el espejo, si le está mostrando los errores, la persona dice, tú estás bien. Pero el espejo de la palabra le dice, tienes que arreglar eso, tienes que arreglar eso y tienes que arreglar eso. Pero el orgullo de la persona le sigue hablando y le sigue diciendo, tú estás bien así. Y la persona opta por mirarse en el espejo y opta por no arreglar sus imperfecciones. ¿Qué va a pasar? Que el espejo, la palabra, el espejo le mostró que habían cosas que necesitaban ser arregladas, pero la persona decidió no arreglarla. ¿Qué va a pasar? Va a comenzar a caminar y la gente va a ver sus imperfecciones y la van a juzgar y se van a reír de ella y después la persona se enoja. Pero el espejo te lo dijo antes y no quisiste arreglarlo. Aleluya, gloria a Dios. El espejo mostró el error, mostró la falla, pero muchas veces decidimos caminar con la falla cuando Dios está diciendo arréglala. Entonces cuando viene otra persona a decirnos, tienes que arreglar eso, tienes que arreglar eso y eso y eso, nos enojamos. Pero ¿por qué si el espejo no los había dicho antes y por qué no hicimos nada para arreglarlo? A su nombre. ¿Me está entendiendo? El espejo nos muestra lo que necesitamos arreglar. Mas sin embargo el hombre opta por seguir caminando con su falla o defecto que Dios quiere que arregle. Entonces, ¿no ha visto personas usted que se mira a un espejo? Saben que tienen el pelo revuelto. ¿Sabe? Yo he visto mujeres que se untan listis y parece que tienen 2 labios. Aleluya. Se lo hacen y se pasan hasta acá y el espejo, se miraron el espejo y así se fueron. Entonces después cuando se van a la calle, la gente a la vez se comienzan a burlar, comienzan a señalarlo y se enojan. ¿Verdad? ¿Usted ha visto eso? O gente que tú has tenido que decir, pero tú no te miraste en un espejo esta mañana. Porque usted se dio de cuenta de que algo no andaba bien. La persona lo vio, simplemente lo ignoró y decidió caminar con esa imperfección o con ese error. Cuando el espejo le dijo, tienes que arreglarlo. ¿Qué yo quiero decirte con eso? Lo que quiero decirte con esto es que muchas veces actuamos como el hombre que se mira y se considera en el espejo, pero luego se olvida de cómo era. Lo que quiero decir que nos convertimos en oidores, pero no en hacedores, no accionamos en base a lo que escuchamos. Entonces, después las personas vienen a señalar nuestros errores que el espejo nos dijo que teníamos, pero nosotros nos enojamos. Pero no hubiera pasado, nadie tiene que señalarnos si antes, amén, cuando nos miramos en el espejo, nos aprovechamos y arreglamos lo que tenemos que arreglar. ¿Sabes tú una cosa? Nosotros en nuestra vida personal, muchas veces, Dios por medio de su palabra nos muestra errores que tenemos que arreglar y muchas veces nosotros lo ignoramos. Lo ignoramos. Entonces cuando viene una persona por la palabra a señalar los errores, la persona se enoja. Pero ¿por qué si antes el espejo te lo había mostrado? Lo que pasa es que nos hemos convertido en oidores y no en hacedores. Y actuamos de la manera que actúa un hombre que tal vez lo vio, pero no le importa. Porque esta es mi vida, a mí nadie me manda y yo hago lo que yo quiera. Pero después cuando la otra persona le señala su error, se enoja. Pero para eso el espejo de la palabra te estaba mostrando el error para que fuera corregido. Porque ¿sabes lo que es? ¿Para qué el espejo? Porque si el espejo fuera para nada, pues no lo usáramos. Pero el espejo, si no hubieran espejos,
Usted se puede imaginar si no hubiera un espejo donde uno mirarse. ¿Ah? ¿Cómo iba a ser la única manera que uno iba a saber cómo uno estaba? A través de otra persona que te iba a decir, estás bien peluda, ¿sabes? Ese pelo está, olvídese. ¿Ah? ¿Verdad? O mira, o me pasa a mí a veces que las cejas se me revuelcan así, me parezco a Elmo. Lávalo. Amén. Tengo que hacerme así. Pero si no hubiera un espejo, la otra persona tenía que decirnos a nosotros, mira, la imperfección. El espejo es simplemente para que nosotros corrijamos los errores que necesitan ser corregidos. Porque si no vamos a actuar como el hombre que se mira en el espejo. Ve sus errores, pero camina como si no los hubiera visto. Nos convertimos en oyentes, como dijo ahorita, pero no en practicantes. Y eso es un problema, amado hermano, porque muchas veces el Señor quiere evitarnos tantas cosas y nos los muestra a través del espejo, pero nosotros ignoramos lo que el espejo nos dice. Nosotros ignoramos lo que la palabra de Dios nos dice. Pero ahora, ya voy a tener misericordia de ti. Pero si viene la hermana Nerian y abre el espejo, ella se va a dar de cuenta. Esto lo hace una persona que oye y acciona. Una persona que oye y acciona es una persona que cuando se mira en el espejo y identifica los errores, es una persona que acciona. ¿Ve cómo ella está haciendo ahí? Es una persona que el espejo le muestra los errores, pero va a actuar. No simplemente va a ser oyente, sino que va a ser practicante de lo que escuchó. Mire, hermano, cuando nosotros vamos a la Biblia y leemos este libro de Santiago, aquí yo estaba detenido por un buen rato. Porque la Biblia dice que el hombre que se mira en el espejo se olvida de cómo era. Gracias, Nerian, por dejarte usar. ¿Sabía usted que escuchar y no hacer es igual a desobedecer? ¿Sabía usted eso? Escuchar y no hacer y no accionar es igual a desobedecer. Como por ejemplo, usted le dice a su hijo, vaya y recoge el cuarto, y tu hijo te escuchó. ¿Tú quieres que tu hijo solamente te escuche? ¿O tú quieres que tu hijo te escuche y accione en base a lo que escuchó? ¿Verdad? Cuando tú le dices a tu hijo, recógeme el cuarto, tu hijo escucha, pero tú estás esperando que tu hijo actúe en base a lo que escuchó. ¿Qué pasa si tú una y otra vez le dices, recoge el cuarto, y solamente escucha pero no acciona? Va a llegar un momento que usted se enoja y tiene que darle un fuetazo para que reaccione. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? ¿Qué usted es lo que le dice? Usted le dice, no seas tan desobediente. ¿Pero por qué es desobediente si escuchó? Es desobediente porque escuchar y no hacer es igual a desobedecer. De la misma manera, Dios no tan solamente quiere que escuchemos, sino como hijos obedientes, cuando escuchemos el mandato de Dios, accionemos en base a lo que escuchamos. Porque, ¿qué sucede? Muchas veces, así como nosotros como padres, nos enojamos y nos desesperamos cuando nuestros hijos no actúan en base a lo que escuchan de nosotros. Asimismo, Dios como Padre muchas veces se irrita. ¿Por qué? Porque Dios está hablando, dando mandatos, hablando y hablando y hablando, pero no estamos accionando en base a lo que escuchamos. Entonces, cuando viene el cantazo, entonces queremos reaccionar. Pero desde antes ya Dios nos había hablado para que escucháramos y accionáramos. Amén. Entonces, la otra parte es que escuchar, amén, y hacer es igual a obedecer. O sea, Dios no quiere tan solamente una audiencia.
Dios quiere obediencia en lo que le escuchan. Porque si Dios quisiera tener audiencia, todos los templos estuvieran llenos de gente escuchando. Dios más que una audiencia que se siente a escuchar, Dios quiere obediencia en los que escuchan, en los oyentes. Amén. Dios quiere más, amén, más acción. Que nos convirtamos en hacedores de la palabra y dejemos de ser tan oidores de la misma. Porque a veces nos encerramos. Estoy tratando de ir rápido, está bien, por eso no me he metido poco a poco eso y no me quedo aquí esta mañana. Por eso, amén. Por eso no nos damos de cuenta, amado hermano, que mientras nosotros escuchamos y no accionamos, nos estancamos. Mientras nosotros escuchamos y no accionamos, nos estancamos. Porque simplemente estamos reconociendo, pero no estamos haciendo. Oye, estoy como gimando hoy. Reconocemos, pero no accionamos en base a lo que reconocimos. O sea, es como, por ejemplo, uno viene al templo, Dios le habla una palabra que te tienes que levantar, que tienes que seguir hacia adelante, que tienes que hacer esto y lo otro. Pero nosotros no actuamos, solamente reconocemos que Dios me habló, pero no accionamos en base a lo que escuchamos. Y el reconocer y no hacer es lo que trae estancamiento. Por eso ustedes personas que siempre están en la misma posición, en el mismo lugar, en la misma condición. Porque el espejo les habla, el espejo les muestra, pero se conforman con simplemente reconocer, pero no accionar en base a lo que escuchan. Y eso trae estancamiento espiritual. Porque nos convertimos simplemente en oyentes y nunca practicamos lo que oímos. Es como si usted escuchara de fe, pero nunca accionara la fe. Porque nos arreguindamos del versículo de la fe es por el oír la palabra de Dios. Cuando usted va a la Biblia, cuando usted mira la Biblia, usted puede ver allí, cuando Jesús llegaba a un lugar, ¿saben lo que la gente hacía? Escuchaban que allí estaba el que hacía los milagros. Y ese escuchar provocaba fe en ellos. Pero esa fe provocaba una acción. Porque ¿qué era lo que ellos hacían? Escuchaban que Jesús estaba allí. Eso le provocaba fe. Y la fe provocara que ellos fueran donde estaba el que hacía los milagros. Porque muchas veces pensamos que simplemente es oír. No, porque la fe va acompañada de la acción. ¿Usted sabía eso? Porque la fe no crea vago. La fe va acompañada de la acción. Si la fe viene por el oír la palabra de Dios, es por el oír la palabra de Dios, pero esa fe te hace accionar. Amén. Te hace dar el paso en fe. Y lamentablemente no accionamos en base a lo que escuchamos. Cuando no accionamos en base a lo que escuchamos, muchas veces nos detenemos. Amén. Y ese tipo de actitud, amado hermano, es muy peligroso. ¿Usted sabe por qué? Porque en ese tipo de actitud es donde muchos ministerios se han muerto. Es donde muchas familias se han destruido. En donde muchos hijos se han ido al mundo. Amén. ¿Por qué? Porque nos conformamos con escuchar, pero no con accionar. Y los años pasan y somos tremendos oidores, pero poco hacedores de lo que escuchamos. A su nombre. Entonces, tenemos que entender que la Biblia, el espejo, es más que algo que nosotros necesitamos escuchar, es algo que necesitamos practicar. Es algo que necesitamos vivir. Alguien que me busque rapidito en el libro de Mateo. Voy a las millas. Libro de Mateo en el capítulo 7 del versículo. ¿Cuántos están entendiendo hasta aquí? Bueno, más bajito no se lo puedo poner. Libro de Mateo capítulo 7. Alguien que me lea del 24 al 27. Amén, hermano Javier. Amén.
Amén. Gracias, hermano David. Mira lo que dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice que cualquiera que me oye estas palabras, ¿y qué? Y las hace. Él está diciendo, cualquiera que es oidor, pero no tan solamente oidor, sino hacedor de mis palabras. ¿Ves cómo nuestro Señor Jesucristo mismo nos enseña a nosotros que el Evangelio es más que escuchar? Que el Evangelio es práctico, que el Evangelio es más que un conocimiento, más que una teología. El Evangelio es una vivencia diaria. El Señor Jesucristo nos enseña y dice, cualquiera. O sea, esto no importa la posición que nosotros tengamos. Puede que usted sea el hermanito que baje o no tenga una posición de liderato. Pero él dice, Jesucristo dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Está hablando de aquel que es practicante de lo que escucha. Jesucristo le compara a un hombre prudente. Aquel que escucha y acciona. Aquel que escucha y hace es un hombre prudente. Es una persona responsable. Es una persona diligente. Aquel que escucha y acciona en base a lo que escuchó. Lo compara a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Quiere decir que cuando tú eres un oyente y un practicante de lo que escucha, tú estás edificando tu casa sobre la roca. Cuando tú eres una persona que no tan solamente oyes de la palabra, sino que haces la palabra, estás edificando tu casa sobre la roca. O sea, cuando tú eres una persona que eres de los que te miras en el espejo y ves tus errores y tus imperfecciones, y dices, espérate, yo tengo que arreglar esto porque el espejo me está diciendo que tengo esto que está mal, y esto otro, y esto otro. Y cuando tú te conviertes en practicante de la palabra, tú estás edificando tu casa sobre la roca. Por eso Dios quiere que seamos más practicantes que oyentes. Porque no estamos dando de cuenta que en esa actitud de ser solamente oyente, nuestra casa se nos está cayendo encima. Amén. En esa actitud de tan solamente escuchar lo que Dios me tiene que decir, pero no accionar en base a lo que me dijo, no nos damos de cuenta que de esa manera nuestra casa se nos cae encima. Amén. Pero aquel que escucha y aquel que acciona es una persona que está edificando su casa sobre la roca, y la roca se llama Jesucristo. Jesús hace la comparancia y dice, el que me oye estas palabras y las hace. Yo lo voy a comparar a ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Que cuando descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Una persona que escucha y acciona es una persona que tiene fundamentos firmes. Una persona que no es tan solamente oyente, sino practicante, es una persona que está haciendo fundamento firme. Un fundamento que cuando desciendan la lluvia, cuando desciendan los ríos, cuando soplen los vientos y golpeen su casa, la casa permanezca de pie. ¿Tú sabes por qué? Porque tú tan solamente no estás siendo un oyente, tú estás haciendo un hacedor de la palabra. Y todo el que es hacedor de la palabra es una persona que está edificando sobre la roca. Que pueda levantarse el diablo. Se pueden levantar los demonios. Se puede levantar lo que se levanta y golpear contra tu casa. Pero como tú vives lo que dice la palabra, ni el diablo, ni los vientos, ni la tempestad podrán derribar tu casa. Porque tú estás viviendo lo que dice la palabra del Señor. Amén. Y el que vive lo que dice la palabra del Señor tiene un fundamento estable.
fundamento firme y estable se llama Jesucristo. Por eso la importancia de que Dios quiere que más que oidores seamos hacedores. Una familia firme es una familia que escucha y hace. Un matrimonio firme es un matrimonio que escucha y hace. Amén. Un hogar firme es un hogar que vive lo que escucha de la palabra de Dios. Un hogar, una familia, una iglesia estable o firme o fuerte es una iglesia que no tan solamente escucha, sino que hace lo que escucha de su Señor. O sea, cada vez que nosotros nos ponemos en la actitud de accionar y no tan solamente oír, nosotros estamos afirmando nuestra casa. Nosotros estamos fundamentando nuestra casa. Amén. El problema es que estamos oyendo, no estamos escuchando. Dios nos habla tantas cosas. El espejo de la palabra nos revela lo que tenemos mal por fuera y por dentro y no queremos hacer caso. Dios nos habla y nos habla y nos habla y nos habla y nos habla. Y seguimos caminando como si Dios no nos estuviera hablando. Amén. Dios nos habla y nos dice lo que tenemos que arreglar y ignoramos. Porque pensamos que con ser oyente voy a estar bien. Esa es la mentira más grande del diablo. Amén. De hacerte pensar que tan solamente escuchando y no accionando tú estás bien. Mientras el enemigo te tiene en una banca sentado escuchando, no te estás dando de cuenta, no nos damos de cuenta que poco a poco nos estamos muriendo. Exactamente, porque el diablo lo que quiere es que nos convirtamos en oyentes simplemente. Amén. Y mientras nos convertimos en oyentes, nos morimos en la banca. Mientras nos convertimos en oyentes, comenzamos a practicar cosas que habíamos dejado de practicar. Y el apóstol Pablo dice que si las cosas que derribé las vuelvo a edificar, me hago un transgresor. Mientras nos convertimos en tan solamente oidores y no en hacedores, nos estamos convirtiendo también en transgresores. Amén. Porque estamos volviendo a retomar las cosas que dejamos. Lo que dijimos que era malo, lo estoy cogiendo para atrás. Eso pasa cuando nos convertimos en oidores. Porque cuando tan solamente somos oidores es cuando viene el descuido. Cuando somos oidores y no practicantes, ahí viene el descuido porque me conformo con simplemente escuchar. Hable lo que Dios hable. Sí, yo reconozco que Dios me habló. Yo reconozco que tengo que arreglar eso. Pero nada hacemos. Y en esa condición es cuando viene el descuido. Es cuando viene el sueño espiritual y comenzamos a practicar cosas que sabemos que Dios nos las prohibió. A su nombre, gloria. Todo eso pasa cuando las personas dejan de ser practicantes de la Biblia. Porque cuando tú eres practicante de la Biblia, lo que era malo ayer es malo hoy también. Cuando tú eres practicante de la palabra y tú tienes un fundamento firme, lo que a mí no me gustaba ayer tampoco me gusta hoy porque Dios me lo prohibió ayer. Pero cuando nos convertimos en oidores, comenzamos a practicar las cosas que habíamos dejado de practicar y Dios nos dice no lo hagas porque te acuerdas que te dije que no. Pero como ya somos simplemente oidores, ya no accionamos, seguimos envueltos haciendo lo que Dios nos prohibió. Y ahí es donde vienen los descuidos espirituales. Ahí es donde vienen los fracasos espirituales. Cuando nos convertimos simplemente en oyentes y no en practicantes. Ahí es cuando surgen los problemas. Y no nos damos de cuenta que los problemas están surgiendo porque yo dejé de ser un hacedor de la palabra. Hermano Kelly, voy a decir algo.
Gloria al Señor. Amén. Por eso la importancia de escuchar, de oír y accionar. Fíjese, hermano, que Jesucristo cuando habla aquí, Él dice, el que me oye y hace estas palabras. Fíjese Dios ahorita que no simplemente está hablando a la persona que tiene un ministerio, le está hablando a toda persona. ¿Sabe usted que dentro de la iglesia no todos van a predicar, ni van a cantar, ni van a ser músicos? Cuando la Biblia está hablando de accionar, no simplemente está hablando en base a un ministerio, está hablando en base a la salvación. En base a la salvación. Tal vez van a haber personas que usted nunca la va a ver predicando, pero suena la trompeta y se van. Van a haber personas que usted nunca la van a ver cantando ni tocando un instrumento, suena la trompeta y se van. ¿Sabe por qué? Porque fueron personas que escucharon y hicieron. Es cualquiera que oye la palabra y la hace. Tal vez usted no tenga una posición o no sea una persona reconocida, pero si usted es una persona que oye y es hacedor de la palabra, usted tiene una garantía, una seguridad que cuando suena la trompeta usted se va. Y eso es lo más importante. Lo más importante es que aunque no seamos reconocidos aquí, que seamos reconocidos allá. Y los que van a ser reconocidos allá son aquellos que oyen y viven lo que dice la palabra del Señor. Cuando usted es un hacedor de la palabra y usted se vuelve un practicante de la Biblia, usted está caminando a favor de su salvación. Usted está obrando en base a su salvación. Yo le dije a usted que el evangelio es más que escuchar, es práctico. La Biblia dice que la fe sin obra, tiene que haber una acción para que esa fe sea efectiva, ¿verdad que sí? Si hay fe y no hay obra, la fe no es efectiva. Para que sea efectiva, para que sea una fe viva, tiene que ser una fe acompañada de acción. ¿Está entendiendo? Por eso Jesucristo dijo, el que oye esta palabra y la hace, le comparará a un hombre que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, yo le dije ahorita que escuchar y no hacer es igual a desobedecer. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le comparará a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Usted ve la diferencia entre una persona que escucha y acciona a una persona que escucha y no hace nada. Es una persona que la Biblia dice que el Señor la compara como un hombre insensato que edificó sobre la arena. Cuando usted escucha y no actúa, usted está edificando sobre la arena. Y la Biblia dice que va a ser grande su ruina, la ruina de su casa. ¿Por qué? Porque simplemente está haciendo un oyente. Amén. Simplemente está haciendo un oyente y no un practicante. Y cuando somos oyentes y no somos practicantes, la Biblia dice que somos insensatos. Y que la ruina de la persona que escucha y no actúa se avecina y se acerca. Porque está edificando sobre la arena. Amén. ¿Usted sabe cuánta gente? Yo le dije ahorita que llegan a un templo y escuchan la palabra de Dios y después se le cae encima la casa, el matrimonio, la familia, porque eran personas que estaban edificando sobre la arena, estaban conformándose a escuchar pero no a actuar. Y poco a poco iban poniendo un bloquecito, pero encima de la arena. Y fue grande la ruina de aquella persona por escuchar y no hacer. Voy a terminar ya. Libro de alguien que me busque, Mateo 13. Por favor. Mateo 13. Hoy voy más rápido de lo acostumbrado. Porque si no te sabe que me quedo aquí. Amén. ¿Quién lo tiene? Amén, hermano Joel. Mateo. ¿Cuál fue que dije? Mateo. Mateo 13. Si me puede leer, déjame ver. ¿Me puede leer? Léeme del 4, del 3 en adelante. Amén.
Amén. Gracias, hermano Joel. La Biblia que el Señor Jesucristo hablando, habla de una parábola. Y dice que un sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en pedregal y brotó pronto, pero no tenía profundidad. Porque salió el sol y se quemó porque la raíz no tenía raíz, se secó. Otra cayó entre espinos y crecieron y la ahogaron. Y la otra cayó en buena tierra y dio un fruto. Cuando vamos más adelante, cuando Jesucristo explica esta parábola, la Biblia dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregal, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Aquí el Señor Jesucristo está hablando y está hablando de una parábola. Y está hablando de personas que escuchan, personas que reciben la palabra, pero no accionan en base a lo que escucharon. Dice que el que cae entre pedregal es aquel que oye la palabra. Son aquellos que vienen al templo. Gloria a Dios, Dios me habló hoy. Pero salen de la puerta y no hacen nada de lo que escucharon y de lo que Dios le habló. Ese es el que oye y al momento recibe la palabra con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo porque es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, la persona que escucha y recibe la palabra al momento y se emocionan y dicen, Dios me habló, pero no accionan, amén, son aquellas personas que no tienen raíz. Ustedes personas que cualquier cosa los mueve, cualquier cosita los mueve, porque no tienen raíz, no tienen profundidad, porque son personas que escuchan la palabra y al momento se gozan, pero después se van y se olvidan de la palabra que escucharon, no tienen raíz. Por eso alaban a Dios en el templo y se gozan cuando Dios le habla, pero cuando salen para afuera y se levanta el diablo ya se movieron, porque no hay raíz. Amén. Usted ha visto las palmeras. Las palmeras dice que ellas se arraigan y se profundizan y echan raíces hacia abajo. Y si encuentran una piedra se agarran de ella. ¿Para qué? Para que cuando venga la tormenta la menee de lado a lado pero no la arranque. Y hay personas que no tienen raíces. Amén. Son aquellas que escuchan la palabra y se emocionan al momento, pero no hacen nada de lo que escucharon. Son aquellas personas que Dios habla, se hace el llamado, pasan aquí, lloran, la reciben con gozo al momento, pero salen y sigue siendo lo mismo. La reciben al momento con gozo, pero después salen, se levanta el diablo y ya no voy a orar más. Porque no hay profundidad, no hay raíz. Amén. Así actúa el que escucha y no hace. El que escucha simplemente y se emociona el momento, pero simplemente se quedó en una emoción y no pasó a ser una acción. O sea, si fuera que tus emociones te provocan a accionar, fuera otra cosa, pero a veces son simplemente emociones que no te impulsan a accionar. La escuchan, la reciben al momento con gozo, lloran. Hasta hacen promesas a Dios, le dicen, Señor, este año sí que sí. Bueno, se está acabando. Y hay personas que hicieron promesas al Señor acabándose el año pasado y no han cumplido ni la mitad de lo que dijeron. Usted puede levantar sus manos y adorar al Señor. Porque al momento uno se emociona y hasta pasa al frente y Señor, este año sí que te sirvo. Este año sí que voy a ayunar y voy a orar como nunca antes. Y al momento con gozo, pero se levanta el diablo y no hace nada de lo que dijo que iba a hacer. No hay raíces. Simplemente es una emoción pasajera, que me emocioné porque la palabra me tocó y me habló, y al momento la recibí con gozo y hice promesas que yo sabía que no iba a cumplir. Pero después el enemigo se levantó, después se levantó la prueba, y como no tenía raíz porque simplemente eran emociones que no iban a tener acciones, entonces cuando se levantó el enemigo, se me olvidó lo que le prometí a Dios a principio de año. Ese es el que recibe la palabra con gozo, que dice, Señor, voy a volver a la vigilia, al ayuno, a la oración, voy a volver a mis principios. Eso cuando Dios le habla, es de los que se miran en el espejo, pero después se van y se le olvida lo que vieron en el espejo. Amén. Porque no hay una raíz, no hay un fundamento estable.
Se queda todo en una emoción. Y Dios quiere que si sintamos una emoción, que nuestra emoción nos haga actuar, nos haga accionar. O sea, que nuestra emoción, que sintamos esa emoción y recibamos la palabra con gozo, pero que digamos, chacho, Dios me habló y yo estoy tan gozoso porque Dios me habló, pero yo voy a hacer algo. Yo no me voy a quedar simplemente con emocionarme y con gozarme. Yo quiero actuar porque yo me quiero llenar de la presencia de Dios. O sea, que el gozo, que la emoción pase a ser una acción. O sea, que no sea de los que escuchan y Dios me habló. No, que sea de los que escuchan y accionan. Porque si no vas a ser una persona que no tiene raíz. Y cuando viene la persecución, la aflicción, por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado en este espino, este es el que oye la palabra. Pero el afán, eso no fue lo que hablaron la semana pasada. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, Dios nos habló del afán la semana pasada, pero habremos hecho algo en base a lo que escuchamos la semana pasada. Porque aquí la Biblia dice que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, la escucha. Pero ¿qué viene a pasar otra vez? Dios le dice, tienes que dejar el afán, pero sigue afanado. Simplemente escuchó la palabra y se quedó simplemente en escuchar y no en accionar. Porque hay personas que están tan afanados y Dios les habla que tienen que dejar el afán y lo reconocen, pero no hacen nada, siguen afanados igual. Amén. Siguen afanados y decimos, Dios me habló, estoy afanado, estoy afanado. Pero todo se quedó en un reconocimiento y no en una acción. Amén. ¿Y qué es lo que hace el afán? ¿Y qué es lo que hace reconocer? Reconozco que estoy afanado, pero no hago nada. Eso lo que hace es que ahoga la palabra. Amén. Y por eso Dios nos habla a través de la palabra, pero no podemos accionar porque estamos afanados. Bueno, usted no ha visto gente que está tan afanada que como le dice, se miran al espejo así rapidito y se van y se arreglaron bien. Eso es el afán. Eso lo hace el afán. El afán no le permite ni mirarse bien en el espejo atentamente para poder, amén, corregir sus errores. A su nombre. Entonces dice aquí, termino ya. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. So, el que escucha y hace, usted sabe que la persona está accionando porque se refleja en los frutos, porque los frutos hablan de acción. Cuando una persona da fruto es una persona que está escuchando y está accionando. Los frutos hablan de una persona que está produciendo. Una persona que está produciendo es una persona que se está ejercitando o que está accionando. Amén. So, la Biblia dice que aquel que oye y actúa da fruto. Dice que da fruto a 100, a 70 y a 30 por uno. O sea, el que escucha y acciona, usted se da de cuenta que la persona está viviendo, está siendo practicante de lo que escucha, porque el fruto deja saber de que la persona está siendo una persona que practica lo que está escuchando. O sea, que usted no tiene ni que hablar porque los frutos van a hablar por usted de que usted está haciendo lo que dice la palabra. Los frutos le van a dejar saber a otro que, amén, que usted está escuchando, pero que está siendo hacedor de la palabra. Y exactamente eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos, que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. Si algo Dios quiere es que nosotros escuchemos y accionemos. Amén, porque si no escuchamos y no accionamos, si escuchamos y no accionamos, no estamos haciendo fundamento estable. La Biblia dice entonces, y termino, que el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Fíjense que es bienaventurado la persona que mira atentamente al espejo, a la perfecta ley, atentamente, y es hacedor de ella. La Biblia lo llama bienaventurado. So, amado hermano, tenemos que entender que Dios no quiere simplemente que seamos oidores. Dios quiere que nos convirtamos en hacedores de la palabra.
O sea, ¿cuánto tiempo más Dios nos va a hablar? ¿Cuánto tiempo más el espejo nos va a revelar lo que necesitamos arreglar? Porque cuando tú te vistes, tú te miras en el espejo y tú sabes si tú estás mal vestido o mal vestida. ¿Verdad que sí? El espejo te revela que tu físico hay algo que no... El espejo me revela que la pipa me está creciendo, ¿lo ves? Sí, el espejo me lo revela. El espejo, antes de uno salir de la casa, el espejo te dice, tú te miras en el espejo y el espejo te dice, pantalón está apretadito, papá, la falda está muy arriba, muy apretada. ¿Ves? Y uno decide y opta por ignorar el espejo y me voy. Y sigo caminando así. Amén. Así mismo es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos revela a nosotros lo que necesita ser arreglado y muchas veces lo ignoramos. Y Dios me trajo con esta palabra porque se está escuchando mucho la palabra y se está ignorando lo que Dios está hablando. No estamos accionando en base a lo que escuchamos. Y si hay algo que Dios quiere es que nosotros accionemos, porque Dios quiere que demos frutos dignos de arrepentimiento. Dios quiere que nosotros produzcamos. Dios no nos quiere en una banca haciendo nada. Dios no nos quiere simplemente escuchando. Hay un trabajo y una obra que hacer y tenemos que accionar en base a lo que nosotros estamos escuchando. O sea, el llamado de Dios para nosotros es que escuchemos y accionemos. Que no actuemos como el hombre que se mira en el espejo y se olvida, sino que actuemos como aquel hombre que mira atentamente en el espejo y dice, tengo que arreglar esto, tengo que arreglar esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y ese que practica lo que escucha es bienaventurado. Si tú quieres ser bienaventurado, simplemente tienes que pasar de ser un oyente a ser un practicante de lo que escucha. Y cuando tú pases de ser un oyente, un practicante, tú vas a ver la bendición de Dios en tu vida. Tú vas a ver la bendición de Dios en tu casa, en tus hijos, en tu matrimonio, en tu familia. Cuando pases de ser un oyente a ser un practicante de lo que usted escucha. A su nombre. Ya terminé, lo dejé ahí.